Entonces, para regular la transcripción, tenemos secciones de ADN que hacen partes que no solamente es el código para la proteína que vamos a fabricar. Entonces, por ejemplo, dentro del gen tenemos el exón, el intrón, exón, intrón, exón, intrón. Entonces, hay una mezcla de exones y intrones. Los exones son secciones del gen que tiene el código de la proteína. Los intrones no codifican proteínas. Entonces, este tiene algo que ver. Bueno, de verdad, primero voy a decir que no está completamente entendido. Muchas teorías existen tratando de explicar cuál es el papel del intrón. Unos intrones son diferentes a otros, pero por lo menos lo que tenemos por ahora es que tiene que ver con el procesamiento dentro del núcleo que resulte en diferentes ARN mensajero. Por ejemplo, si tenemos esos exones que son para codificar una proteína, puede ser, depende en cómo se hace el procesamiento de pre-ARN mensajero a ARN mensajero. Puede ser que contiene esos 3 exones ABC o solo A y C o A y B o B y C. Y por lo tanto, tenemos el ARN mensajero para diferentes proteínas. Entonces puede ser que este procesamiento tiene algo que ver con hacer el gen más eficiente, para que este gen pueda tener el código para 4 proteínas diferentes, depende en cómo se combina esos exones. Parece que tal vez hay alguna ventaja en los eucariotas, porque hay intrones tempranos que eran extremadamente numerosos en los ancestros de procariotos y eucariotos, y también hay intrones tardíos. Las siglas en inglés son intron early y intron late. Y esos intrones aparecen tras la divergencia de procariotos y eucariotas. Okay. Entonces, para hacer la inducción enzimática, cuando tenemos niveles altos de un sustrato esos activan la transcripción de los genes que producen el ARN mensajero que codifica enzimas específicas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para toda la información necesaria para hacer lactasa, de verdad. Okay. Entonces, tenemos varias secciones. Tenemos gen regulador, sitios de control y genes estructurales. Entonces, podemos ver que esos son para varios enzimas. Okay. Tenemos el ARN mensajero represor, que tiene esa molécula aquí. Ese represor se mete en un sitio de control para que el ARN polimerasa, esa es la enzima que hace la ARN basado en la plantilla del ADN. Entonces, cuando tenemos ese represor, la proteína no está sintetizada. Bueno, el ARN mensajero no está sintetizado. Entonces, como resultado, no tenemos la producción de la proteína. Cuando necesitamos la proteína, es porque hay alta cantidad de lactosa en el sistema. Entonces, por ejemplo, uno toma leche, entra mucho lactosa. Lactosa tiene una interacción con el represor y así el represor sale del sitio activo. Ahora el ARN polimerasa no está bloqueado, entonces puede pasar a hacer la transcripción del ARN mensajero para formar una enzima utilizada en la digestión de lactosa. ¿Okay? Entonces, la gen regulador es para formar el represor y el represor se mantiene aquí en el sitio de control para que esos otros
enzimas no están sintetizados, excepto cuando su sustrato está en alta concentración. Este va a unirse al represor y quitar el represor del sitio de control para que el ARN polimerasa puede pasar, hacer la transcripción del ARN mensajero para después sintetizar la enzima en el ribosoma. Entonces, este ejemplo viene del E. coli, en que el beta-galactosidasa está utilizada para hidrolizar lactosa a glucosa y galactosa. ¿Okay? Y aquí tenemos escrita lo que acabo de notar. Ok, aquí tenemos un repaso breve. ¿Preguntas? ¿Otros comentarios? No. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a tener el código para los aminoácidos? Entonces, el ARN mensajero, nosotros hemos encontrado que las bases se encuentran en grupos de 3. Esos son los codones. Y cada grupo de 3 tiene corresponde a un aminoácido. ¿Okay? Entonces, con esas combinaciones triple de A, G, C y U, tenemos 64 codones. Solo hay 20 aminoácidos, entonces cada aminoácido tiene varios codones, excepto el metionina. El AUG, esta combinación de bases, es el inicio en el, este significa empieza la proteína si está al principio del ARN mensajero, pero AUG significa metionina si está en el medio del ARN mensajero. También existen 3 codones para parar que señalan el final de una cadena peptídica. Entonces, por ejemplo, esta tabla nos indica, la primera base puede ser C, segunda base puede ser A, entonces esos todos empiezan CA, y el tercer base es G. Entonces CAG tiene el código para este aminoácido. ¿Ok? AAA es para lisina. ¿Ok? GCC es alanina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en repaso, tenemos primero la transcripción del ADN. Este está hecho en el núcleo utilizando nucleótidos y el ARN polimerasa. En este caso, se usa una plantilla de ADN para producir el ARN mensajero. En paso 2, tenemos activación del ARN de transporte. Este pasa en el citoplasma, donde hay aminoácidos, ARN transporte y aminoácido ARN transporte sintetasa. Entonces, hay un aminoácido que tiene el papel de unir el aminoácido que corresponde al ARNT. Okay. Entonces, las moléculas de ARNT recogen aminoácidos específicos de acuerdo con sus anticodones. Vamos a ver esa estructura en un momentito. Paso 3 es el inicio y elongación de la cadena. Entonces, en el ribosoma, el MET-ARNT, el ARN mensajero y aminoácido ARNT trabajan juntos para que un codón de inicio, es el MET-ARNT, se une al primer ARNT, el codón de inicio se encuentra en el ARN mensajero. Este se une con el MET-ARNT que porta el aminoácido mencionado, metionina, hacia el ARN mensajero.
ARNT sucesivos se unen y se separan del ribosoma al tiempo que agregan un aminoácido al polipéptido. Al final, en paso 4, tenemos terminación de la cadena en que el ribosoma, en el ribosoma, el codón de término del ARN mensajero indica que ya ha terminado el aminoácido. Con este, el polipéptido se libera del ribosoma. Entonces, aquí tenemos en el diagrama, en morado, tenemos el ADN, el hélice doble abre para que el ARN mensajero está sintetizado utilizando el ARN polimerasa. ¿Okay? Después de sintetizar la hebra solitaria del ARN mensajero y eliminar los intrones, este puede abandonar el núcleo, va al ribosoma y comienza la traducción. Aquí podemos ver el ARN transporte. Tiene esta forma. Entonces, una hebra solitaria, pero esta hebra tiene una estructura secundaria. ¿Okay? Las partes más importantes para nosotros es el anticodón aquí. Entonces, cuando entra la ribosoma, hay un codón en el ARN mensajero. En este ejemplo es UCA. UCA, U va con A, C con G, A con U. Entonces, el codón y el anticodón se alinearon. Este anticodón siempre y solo tiene este aminoácido enlazado al 3' terminal del ARNT, ¿okay? Que es la serina. ¿Okay? Entonces, dentro la ribosoma tenemos el codón del ARN mensajero que elimina con el anticodón del ARN transporte. Y este tiene el aminoácido que corresponde al anticodón, que corresponde a este codón. Entonces forma un nuevo enlace peptídico. Otro ARN transporte entra con su aminoácido que corresponde al codón aquí para formar otro enlace peptídico. ¿Okay? Ahora este ARNT sale al citosol y otra vez va a conseguir el aminoácido correcto para reciclarse en este síntesis. Okay. Mientras que estamos aquí, okay. Entonces aquí tenemos la célula. Hay que pasar por la membrana bicapa lipídica. Entramos al núcleo. Aquí el ADN organizado en cromosomas. El ADN también está envuelto en unas proteínas que se llaman histonas para mantenerlo más organizada. Encontramos un gen que estará activado. Ese es el ARN polimerasa que entra para separar el ADN. Y aquí tenemos la formación del ARN mensajero. Ahora hacemos el procesamiento. Todo hecho por enzimas. ARN puede salir del núcleo, entrar al citosol. Y aquí tenemos el ribosoma
Ribosoma es un complejo de ARN ribosomal y también unas proteínas, unos polipéptidos. Aquí tenemos el ARNT, que tiene el anticodón y su aminoácido específico. Esta estructura con esos lazos está para ayudar que el ARNT se alineara bien y cerca para hacer la conexión entre cada aminoácido. Okay. Entonces, empezamos con la hebra codificadora de ADN que va de 5' a 3'. Tenemos las bases organizadas en grupos de 3. La hebra plantilla de ADN va de 3' a 5' y podemos ver cada base complementaria. El ARN mensajero va de 5' a 3', ¿sí? Porque es el complementario de la hebra plantilla. Y tenemos aquí las bases complementarios. La diferencia es que en vez de T utilizamos U. Este tiene anticodones de ARN de transporte. Este va 3' a 5'. Y este anticodón trae un aminoácido específico. ¿Okay? Entonces, ustedes no tienen que memorizar todo este. Vamos a notar que en este cuadro, esos son los codones de ARN mensajero. ¿Ok? Entonces, si va a utilizar este cuadro, notamos aquí, este alanina GCG. Entonces, G, C, G es alanina. ¿Ok? Este es un cuadro de codones de ARN mensajero. Si usted sabe cuál es el codón, puede conseguir el anticodón. Pero el cuadro que tenemos desde el texto es de los codones. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la hebra codificadora de ADN. Aquí. Empezamos de 5' a 3'. Entonces, primero, Rebeca, ¿cuál es la hebra plantilla de ADN? Sería 3'. Ujú. Y la T sería una. Ujú. ¿Y ahora? ATG. Ujú. T. Ajá. Después Perdón, no escuché. TCA. Ajá. Sea. Ajá. ST. Ujú. CGC. Y 5'. Muy bien. Ok. Próximo tenemos el ARN. Ups. ¿Qué está pasando? Mensajero. ¿Y Brainer qué es?
5'. U, Ujú. A, C, AGU, GGA, GCG. 3'. Muy bien. Excelente. Entonces ya con los anticodones. Vamos a tener, Rebeca. 3'. Ujú. A, TG, o, la A no se cambia por U, mejor. Ah, ok, no. A, si A va con U, A, C, T, U va digo, C, A, con A, ajá. A, C, C, U, C, G, C. Y aquí el Bien. inicio está mal, profe. Entonces es A, U, G. Así, A, U. 5'. Y al final, 5'. Muy bien, entonces ahora necesitamos poner los aminoácidos. Entonces aquí no vamos a memorizar, simplemente vamos a utilizar el cuadro. Pero hay que poner atención si está utilizando un cuadro de codones y un cuadro de anticodones. ¿Okay? En este caso, el AUG, agosto, es para tirosina. UCA es para serina. CCU es glicina. Y CGC es alanina. ¿Ok? Lo bueno que hemos visto es que hay mucha como copiar, 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 copiar. Cada vez que uno hace una copia, hay la potencial de hacer un error. Y estos errores son mutaciones. Entonces, hay varios tipos de mutaciones genéticas. Primero vamos a ver sustitución. Entonces, en este caso, tenemos el ADN con la hebraplatía, la transcripción del ARN mensajero y la traducción utilizando el ARN transporte y ribosomal para producir nuestra secuencia de aminoácidos. Cuando hay una sustitución de una base, por ejemplo aquí, este debe ser un C, pero ahora por una mutación durante la replicación del ADN tenemos un T. Entonces ahora nuestro aminoácido empieza bien, metionina, lisina, fenilalanina, pero ahora en vez de glicina tenemos serina. Frecuentemente, dado que las proteínas utilizan cientos o a veces miles de aminoácidos, un solo cambio por un aminoácido a otro no afecta mucho. También lo que podemos notar
es que frecuentemente, UCU, UCC, UCA y UCG, todos esos son para serina. Entonces, frecuentemente cuando tenemos una mutación por sustitución, a veces ni va a cambiar el aminoácido y frecuentemente cuando se cambia el aminoácido no va a afectar mucho la habilidad de la proteína a hacer su trabajo, a hacer su papel en la célula. Pero también hay mutaciones genéticas de desplazamiento. Entonces tenemos el ADN normal y lo que pasa aquí es una mutación por desplazamiento básicamente elimina una base y ahora todas las bases después están corrido uno hacia la izquierda. Y recordamos que los codones son grupos de 3. Entonces ahora lo que tuvimos era AAA y después CCH, G, ATT. Pero ahora, por perder ahora este codón ya es diferente y todos los codones después son diferentes. Entonces, una mutación por desplazamiento es mucho peor. Porque cada codón después de la mutación ya ha cambiado. Y si estamos cambiando docenas o tal vez cientos de aminoácidos, este sin duda va a afectar la estructura secundaria y terciaria de la proteína y puede ser que ya no funcione. ¿Okay? Frecuentemente, cuando hay una mutación que hace que la proteína no funcione, este puede resultar en, hay mecanismos para reconocer que hay un error y arreglarlo. O la célula va a morir y así hay otra replicación para hacer una nueva célula que ojalá no va a tener este error. Pero también esas mutaciones pueden resultar en enfermedades genéticas. Por ejemplo, tal vez el ADN está sujeto a alta energía, por ejemplo, rayos X, ultravioleta de luz solar, mutágenos, como algunos productos químicos que se encuentran específicamente en la agricultura y en construcción, o en un virus. Este resulta en la alteración del ADN que tiene la proteína defectuosa que resulta en la enfermedad genética, como gametos o un cáncer, como células somáticos. Entonces, por ejemplo, un ancestro mío, bueno, varios ancestros míos, porque yo tengo de ambos lados de mi familia, mis padres ambos tienen una mutación en una de sus cromosomas. Entonces, cada cromosoma viene en parejas, ¿sí? O copias. Y para mis padres, ellos tienen una copia buena y una copia con la mutación. Pero al mezclar los genes de mis padres, yo recibí ambos copias con la mutación. Entonces, yo solo tengo este gen con la mutación. Entonces, mi cuerpo no tiene la habilidad de producir cierta enzima. Y por no tener la habilidad de producir este enzima, yo no puedo producir naturalmente el cortisol. Entonces, yo tengo que tomar una pastilla 2 veces al día para poner este cortisol en mi sistema, en mi cuerpo, para que mi sistema endocrina pueda funcionar bien. Otros ejemplos, por ejemplo, fenilalanina hidroxilasa. Si hay una mutación en la fenilalanina no puede formar tirosina y eventualmente ese resulta en la inhabilidad de formar melanina, que es un pigmento muy importante para el piel, el ojo, el pelo, y ese resulta en albinismo. ¿Okay? Pero también la evolución no puede suceder si no tenemos mutaciones. Entonces, de vez en cuando,
hay una mutación que resulta en una enzima que es más eficiente o en una proteína que es más fuerte o algo que puede ser, un papel en la célula diferente. Y así tenemos, mutaciones que resultan en una persona un poco más, que puede correr un poco más lejos o porque su producción de hemoglobina es mejor. Entonces puede transportar el oxígeno a sus células más rápidamente. Entonces no todas las mutaciones son malas. Aquí tenemos otra práctica. Okay. Y bueno, voy a notar que a veces, hablando de que no siempre son desventajas, por ejemplo, nosotros lo que hemos visto con el coronavirus es que ya hay varias variaciones del coronavirus. Es porque cada vez que infecta a una persona, hay la replicación del ARN del virus. Y con cada replicación tenemos el potencial de una mutación. Y lo que hemos visto que en Inglaterra, en Brasil y en Sudáfrica, que hay muchas mutaciones y en combinación tenemos una variación que es más infectuosa. Tenemos otra variación que aparentemente puede evitar el sistema inmunológico más fácilmente. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista del control de enfermedades, es importante que nosotros hacemos todo lo que podemos para minimizar la replicación de un virus o de una bacteria. ¿Por qué? Con millones y millones y millones de replicaciones, vamos a tener oportunidades para mutaciones que son buenas para el virus o para la bacteria. Entonces, igual utilizamos antibióticos. Esos matan el 99.9% de las bacterias, pero el 0.1% de la bacteria, por unas mutaciones aleatorias, el antibiótico no funcionó. Entonces, esas bacterias van a reproducir y en poco tiempo la población de bacterias son resistentes al antibiótico. Esa es parte de la razón que todavía debemos mantener, continuar lavando bien las manos, poniendo máscara, porque queremos vacunar la población, la máxima cantidad, lo más pronto posible, y es de todo el mundo para tratar de eliminar el virus, para que no tiene oportunidades de mutar y evitar vacunas en el futuro y tratamientos. Ok, también existe algo conocido como ADN recombinante. Entonces, una de las cosas más increíbles del mundo, en mi opinión, es que el código de ADN en mi cuerpo utiliza el mismo sistema a todos los demás seres vivos. Es increíble. Y este indica que si yo saco una sección de la genoma de una especie y lo meta en otra especie, este código será replicada en la nueva especie. Y ese es ADN recombinante. Entonces, básicamente, tenemos una enzima de restricción para cortar el gen. Y ese nos da unos extremos pegajosos. Y esos podemos tomar el ADN de otro ser vivo. En este caso es un plásmido de ADN. Básicamente es un ADN de una célula muy sencilla y por eso es el primer modelo utilizado en la ingeniera genética. Entonces se corta el ADN del ser vivo y podemos meter el nuevo código y incorporarlo en el ADN del ser vivo. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos el gen obtenido
a partir del donador. Este se mete aquí y ahora tenemos replicación y la nueva información genética está incorporada aquí. Eso es lo que un virus hace y ese es lo que lo que han hecho unos científicos para hacer combinaciones de frutas, para hacer unas plantas que son resistentes a ciertas plaguicidas. O por ejemplo, para hacer una planta de almidón que sintetiza una molécula que es como un lombriz que come el almidón, la planta de almidón. No quiere comer otra especie de planta porque hace una leche que contiene una molécula que es mala para el lombriz, para el gusano. Entonces ellos han quitado la gen para la molécula sintetizada en la leche, mételo en el genético del almidón y así tenemos un almidón que tiene un mal sabor para el lombriz y así tiene protección. Vamos a notar que la expresión correcta de una gen es muy complicada y esa es parte de la razón que no tenemos muchos ejemplos muy complicados, exitosos como un unicornio. Teóricamente, un día podemos hacer un unicornio o un Pegasus, pero ese será muy, muy difícil. Entonces, por ahora tenemos almidón que tiene un sabor amargo para cierto bicho. ¿Okay? Y vamos a notar que esos plásmidos son pequeñas estructuras circulares del ADN de doble hebra y esos son fáciles de aislar y capaces de hacer la replicación. Entonces, aunque no se encuentra en los seres humanos, es un modelo simplificado que utilizamos para estudiar la ciencia básica, que un día tal vez lo vamos a incorporar en un humano. Obviamente hay muchas preguntas de cómo hacerlo, con justicia, con seguridad, con respeto a la persona. Pero hay una posibilidad, por ejemplo, de que un día en mi código genético van a quitar la sección que tiene la mutación, poner el gen correcto, que por ejemplo mi hermano tiene, porque él no tiene mi condición. Entonces ahí voy a tener una nueva código genética y así no voy a necesitar tomar mis tratamientos. Porque aunque tengo, tengo mucha suerte vivir cuando vivo y dónde vivo para que tenga acceso a esta medicina. Y por eso yo puedo tener una vida, muy normal. Tengo algunas complicaciones, pero no muy grave. Pero siempre el tratamiento no es igual a tener el sistema funcionando correctamente. Por ejemplo, una persona debe producir más o menos cortisol durante el día por varias razones y yo no puedo hacer Yo simplemente tengo un dosis en la mañana y un dosis en la tarde y es una aproximación. Okay. Y, bueno, claro que sí, la enzima de restricción. Este es una enzima, hay muchas variaciones, todos los seres vivos tienen al menos una variación de enzima de restricción. Está utilizado para cortar las hebras dobles de ADN entre bases específicas en la secuencia de ADN. Okay. Por ejemplo, la enzima de restricción EcoR1 reconoce específicamente la secuencia de bases GATTC en ambas hebras y corta ambas hebras de ADN entre la G y la A. Entonces, hay otros como ideas de cómo podemos utilizar ADN recombinante en terapéuticos. Por ejemplo, hemos utilizado para hacer unas bacterias que sintetizan insulina humana
que después podemos purificar y utilizar como un tratamiento contra la diabetes. Okay. Y otros además, en que tenemos otros seres vivos sintetizando una molécula específica que está utilizada en una medicina o un terapéutico. Okay. El virus hace algo parecido, en que el virus deposita su información genética en la célula. Esta información genética está incorporada en el ADN de la célula para que la célula empiece a producir no solamente más ADN del virus, pero todos los demás componentes, todas las proteínas, lípidos que están necesarios para formar la estructura del virus. Esta célula se llena con más y más copias del virus hasta que se explota. Entonces la célula huésped muere y ha producido cientos de nuevos virus que pueden continuar para infectar otras células. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el ARN viral. Hay dos tipos de virus. Bueno, hay muchos tipos de virus, pero podemos dividirlos en tipos que contiene aquí en el paquete ADN o ARN. Okay. Pero eventualmente este ADN está incorporado en el ADN del huésped para que el huésped ya es un fabricante para hacer más y más virus. Entonces, hay muchas ideas que son tratamientos antivirales. Entonces, hay dos cosas. Hay tratamientos antivirales que son medicinas que esperan parar un paso en el proceso de la replicación del virus. Por ejemplo, poner un inhibidor a las enzimas, a una de las enzimas necesarias para la transcripción o producción del ADN o las proteínas virales. Okay. Por ejemplo, este es Lexiva, que está metabolizado para producir Aprenavir, que es un inhibidor de proteasa de VIH. Okay. Hay otros que están utilizados contra el COVID-19 y otros componentes antivirales que son para bloquear la proteína espícula para que el proteína espícula no está disponible para ser reconocido por la célula para que el virus no pueda entrar a la célula. En diferencia, una vacuna es para dar su sistema inmunológico una oportunidad de aprender cómo reconocer el virus y por lo tanto luchar contra él más rápidamente y más eficientemente. Okay. Aquí tenemos una práctica. Muy bien, muy bien. Listos, entonces. Si no hay más preguntas para hoy, terminamos la presentación, toda la materia para el curso. Tenemos 2 días de repaso. Lunes es el examen, martes es la presentación de su proyecto.